Bueno, la noticia de que Topuria perdió su primera defensa de su campeonato en las 155 libras de la UFC en la Casa Blanca ya no es noticia. Es algo muy viral en estos días. Pero aquí vi este video que se titula Khabib tenía razón sobre Ilia Topuria, pero nadie lo escuchó. Vamos a ver de qué se trata. 24 de agosto de 2025. Khabib concedió una entrevista que el mundo del MMA procesó en menos de 48 horas y olvidó completamente. En esa entrevista, el hombre más dominante en la historia de los pesos ligeros dijo algo sobre el campeón de esa misma división que no tenía ningún precedente. No habló de su forma física, no habló de su técnica, no habló de si podría ganar o perder su próxima pelea. Dijo que el mejor peso ligero del mundo en ese momento no era el campeón, era otro. Y que el campeón, si se enfrentaba a ese otro peleador, lo perdería 8 de cada 10 veces. No veo posibilidades para Topuria. Arman pelea demasiado a distancia contra los strikers. Mantiene muy bien la distancia. Trabaja de una manera mucho mejor con las piernas. Creo que en este momento el mejor peleador en la división de peso ligero es Topuria. ¿Estás hablando de Tsarukyan? Sí, cometió un error, sí, Tsarukyan. Ojo, aquí Khabib dice que Topuria es un striker, pero en realidad Topuria, su base es la lucha. He escuchado yo. Algo que me genera mi duda de Ilia Topuria, que dicen que es tan pero tan bueno en la lucha, lo cual yo lo creo, ¿ok? Inclusive él dice que es mejor en la lucha que Tsarukyan y que Islam. Entonces, ¿qué tan cierto puede ser esto? Porque si yo soy mejor en la lucha que en el striking, yo usaría más la lucha que el striking en mis peleas, ¿ok? Por el simple hecho de que voy a recibir menos daños. ¿Qué es mejor? Combinar los dos, la lucha y el striking, o prácticamente usar, como siempre el striking. Que por más emocionante que sea, por más espectáculo que tú quieras dar, una persona inteligente sabe que es mucho más dañino para tu salud. Mira cómo terminó en la pelea de Gaethje, la que perdió. Para mí, un peleador sumamente completo debería de usar sus dos herramientas. Ojo, estoy dando mi opinión, yo no soy un experto en UFC ni nada de eso. Es mi simple opinión. Yo siempre he tenido esa duda de por qué él no usa ambas estrategias en su juego, ¿no? Yo sé que Topuria es el luchador más completo en su división. De eso estoy seguro yo. El que seas completo no quiere decir que siempre vayas a ser superior en tu pelea. Claro que no. Y más si no usas ambas herramientas. Un luchador como Tsarukyan, fuerte, resistente, que te asfixia, que te ahoga, que te cansa con su juego de lucha, es muy peligroso para una persona que prácticamente en sus últimas peleas no ha usado la lucha. Quiere decir que su cardio, quieras o no, se va a ver disminuido. Y cuando se vea en un escenario que no puede noquear a un luchador como Tsarukyan y que tenga que usar la lucha por obligación, se va a reventar. Su cardio no le va a dar porque su cuerpo no va a estar acostumbrado. Es lo que creo yo. Ok, es mi punto de vista. No sé ustedes qué dicen. La reacción del mundo del MMA fue inmediata y unánime. Daniel Cormier, compañero de equipo y amigo de Khabib durante años, lo rebatió en directo. I don't believe that for one second. I really do disagree with Khabib on that one. There is not a guy in the world that I believe is gonna beat Ilia Topuria 8 out of 10 times. Mike. Acá yo también estoy de acuerdo. No creo que exista un peleador en la división de Ilia Topuria en el mundo que pueda vencerlo 8 veces de 10. Es imposible, desde mi punto de vista. Michael Bisping lo descartó. I don't see anyone beating Ilia Topuria. I just don't. Not Paddy, not Justin. Yeah, all right, there's Arman Tsarukyan out there, and he's the dark horse. So yeah, 2026, Topuria will still be the champ. Los fans de Topuria lo catalogaron como favoritismo regional. Khabib apoyando al armenio Tsarukyan porque entrena en el mismo sistema. El número era absurdo, dijeron. Nadie en el mundo gana a Topuria 8 de cada 10 veces. El hombre está invicto. Ha noqueado a Volkanovski, a Holloway, a Oliveira. Nadie lo ha tirado al suelo, nadie lo ha dominado. Khabib estaba equivocado. El 14 de junio de 2026, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, frente a Donald Trump, frente a 100.000 personas en el Ellipse, en el evento más grande en la historia de la UFC, Ilia Topuria no pudo levantarse de su banco después del cuarto asalto. Su rostro era una masa hinchada y sangrante. Su esquina detuvo la pelea. El hombre invicto, el campeón de 2 divisiones, el que nunca había probado una derrota en 17 peleas, fue derrotado por la vía del knockout técnico contra un peleador que Khabib había señalado meses antes como su verdadero problema. Solo que el problema no fue Tsarukyan, fue alguien todavía más peligroso y la UFC lo puso en el camino de Topuria sin que nadie viera la trampa que estaban construyendo. Ilia Topuria llegó a la UFC en 2020 como un desconocido de 23 años nacido en Georgia, criado en España, sin nombre y sin historial de nivel. Ganó su primera pelea, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y en febrero de 2024 noqueó a Alexander Volkanovski en el segundo asalto para convertirse en campeón de peso pluma. Volkanovski, que llevaba 10 años sin perder en esa división, que muchos consideraban el mejor peleador activo del mundo libra por libra. Topuria lo noqueó como si siempre hubiera sido su destino hacerlo. En octubre. Ok, es lo que digo yo. El juego de striking de Topuria con estos peleadores
Volkanovski, Holloway, que son peleadores de volumen, que puede recibir sus puños de ellos claramente, con muy poco chance de que lo noqueen. Él puede tirar loco como hizo con Justin Gaethje. Con otro peleador con más pegada, no creo que lo pueda hacer. Indiscutiblemente no. En octubre de 2024 defendió el cinturón noqueando a Max Holloway en la tercera ronda. Luego vacó el cinturón de peso pluma y subió de división. En junio de 2025, en UFC 317, noqueó a Charles Oliveira en el primer asalto y se convirtió en el 11º luchador en la historia de la UFC en ganar 2 cinturones y el único en hacerlo invicto. 17-0, 3 leyendas noqueadas consecutivas, el número 1 libra por libra del mundo. And bro, he puts people into the shadow realm. Yeah. It's just technique and confidence. His confidence is crazy. He had a victory party for the Oliveira fight the night before. ¿Vieron eso? Esas celebraciones que está haciendo Topuria. Para mí esto es un problema que tiene Topuria, desde mi punto de vista. Un problema de arrogancia. Él un día antes de cada pelea, creo yo que es así, un día antes, él celebra que pudo cumplir su campamento, que hizo la tarea, pero también su triunfo por adelantado. Eso me parece mucha arrogancia. Está bien, la seguridad en uno mismo es buena, pero a la vez esa confianza, cuando es desmedida, cuando no tienes un control sobre ella, te puede jugar una mala pasada y convertirse en arrogancia, en soberbia. Y eso no es bueno. Y es algo que yo me pregunto. Un hombre que estudia tanto, un hombre que habla mucho de Dios. A Dios no le gustan las personas arrogantes. A Dios no le gustan las personas que se enaltecen a los niveles que lo estaba haciendo Topuria últimamente. Ojo, de mi punto de vista. Entonces no sé por qué Topuria ha caído en esto. Quien se enaltece será humillado. Quien se humilla será enaltecido. Claramente esta es la palabra de Dios. Entonces Topuria es una persona inteligente, que habla bien, es una persona creyente. No sé por qué ha caído en este tipo de comportamiento. Comportamiento que a mí no me ha gustado para nada. Pero bueno, vamos a seguir. Habla desde la posición de alguien que dominó esa división durante 7 años sin perder un asalto, que sometió a McGregor, que se retiró invicto a los 32 años y que construyó un sistema de análisis técnico que ya produjo a Islam Makhachev, campeón de 2 divisiones. Cuando Khabib dijo en 2020 que Islam sería el próximo campeón, el mundo se rió. Cuando dijo en 2021 que McGregor estaba acabado, el mundo lo llamó amargura. Cuando dijo en 2025 que Topuria tenía un agujero específico en su juego, el mundo lo llamó favoritismo. El patrón es siempre el mismo y el patrón siempre termina igual. El argumento de Khabib no era sobre Tsarukyan específicamente, era sobre un agujero estructural en el juego de Topuria que cualquier peleador con el perfil correcto podía explotar. Justin Gaethje, 37 años, con un historial de 27 victorias y 5 derrotas, conocido en todo el mundo del MMA por exactamente una cosa: nunca para de avanzar, sin importar cuánto daño reciba. El estilo de Gaethje no es elegante, es supervivencia y volumen. Es exactamente el tipo de pelea para la que nadie en el campamento de Topuria había preparado un plan, porque ningún rival anterior había exigido ese plan. La respuesta de Cormier al 80-20 de Khabib fue la más representativa de cómo el mundo procesó la advertencia. I don't believe that for one second. I really do disagree with Khabib on that one. There is not a guy in the world that I believe is gonna beat Ilia Topuria 8 out of 10 times. El argumento de Cormier se basaba en lo que Topuria había demostrado contra los oponentes que había enfrentado. El argumento de Khabib se basaba en lo que Topuria no había demostrado todavía, y la UFC, sin saberlo o sin importarle, terminó construyendo exactamente el experimento que probaría cuál de los dos tenía razón, colocando a Topuria contra el peleador menos glamoroso, menos mediático y más peligroso del roster de lightweight, en el escenario más grande de la historia del deporte. En noviembre de 2025, Topuria anunció que no volvería a pelear en el primer trimestre de 2026 por un divorcio que se volvió extremadamente público y, según reportes, un intento de extorsión relacionado con su vida personal. La UFC creó un cinturón interino, pero sorprendentemente, Arman Tsarukyan, el número 1 del ranking, fue ignorado para esa oportunidad. Y en su lugar, la UFC eligió a Justin Gaethje y Paddy Pimblett. El 24 de enero de 2026, en UFC 324, Gaethje y Pimblett ofrecieron una de las guerras más brutales del año. 5 asaltos, casi 650 golpes significativos combinados, ambos hombres ensangrentados. Gaethje ganó por decisión unánime y se convirtió en campeón interino por segunda vez en su carrera. Tenía 37 años, era en el papel el último obstáculo antes de que Topuria pudiera unificar los cinturones. Tremenda paliza le han dado. Mira cómo terminó de sacar. Ay, Paddy. Someone I've loved watching, growing up watching the UFC, and it shows why he's a legend right there, know what I mean? Eso dijo Pimblett después de perder. El mundo entero veía a Gaethje como el underdog sentimental, el veterano que se ganó una última oportunidad gloriosa antes del ocaso, no como una amenaza real para el mejor peleador libra por libra del planeta. La narrativa de Topuria contra Gaethje en UFC Freedom 250 se construyó completamente alrededor de Topuria. Gaethje era el invitado de honor en su propia despedida.
El 14 de junio de 2026, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con Donald Trump en primera fila celebrando su cumpleaños número 80 y el 250 aniversario de Estados Unidos, Ilia Topuria salió al octágono más visible jamás construido en la historia del deporte. La noche anterior había celebrado con una fiesta de estrellas. Alexander Usyk presente, Tyson Fury en las gradas el día de la pelea. Todo en la coreografía de ese evento estaba diseñado para que Topuria caminara hacia su coronación definitiva. El primer asalto fue parejo. Gaethje marcó a Topuria bajo el ojo con golpes pesados. Y entonces, en el segundo asalto, ocurrió lo que todos esperaba. Topuria había derribado a Gaethje. Por un momento pareció que el plan de Gaethje había fallado por completo. Topuria, desde el suelo, casi finalizó a Gaethje, llevándolo a buscar un triángulo montado y luego un armbar, lastimándolo gravemente con golpes al cuerpo desde la posición superior. Pero Ahí se le fue completamente el cardio. Ahí fue donde él dijo, uff, se me está acabando la gasolina, déme descansar. En este momento yo pensé que lo finalizaba, la verdad que sí, pero su cardio se lo impidió. Gaethje sobrevivió, y a partir de ahí ocurrió exactamente lo que ningún oponente anterior de Topuria había podido hacer. El ritmo no bajó. Asalto 3, asalto 4, Gaethje seguía empujando. Después de ese primer golpe, él perdió la capacidad de medir distancia. Y esto fue lo que lo perjudicó más aún en su asalto. Tener este problema y aparte tener un cardio ya por el suelo es un cóctel de problemas que no puede terminar nada bien. Seguía conectando mientras el rostro de Topuria se convertía en una masa hinchada y ensangrentada. Topuria, que nunca había necesitado sobrevivir más de 3 asaltos en su carrera, que nunca había tenido que encontrar un segundo aire frente a un hombre que no se apaga, llegó al final del cuarto asalto sin respuestas. Y después del cuarto asalto, el médico revisó a Topuria y le permitió continuar. Pero cuando regresó a su esquina, su propio equipo detuvo la pelea. El campeón invicto, el 17-0, el hombre que Khabib había descrito 9 meses antes como alguien que nunca había enfrentado eso, no pudo levantarse del banco. Aquí está la capa que nadie vio venir cuando Khabib habló en agosto de 2025. Su comparación de Topuria con McGregor no era solo sobre el riesgo de evitar a un rival incómodo, era sobre el riesgo de construir una carrera entera sobre knockouts contra oponentes que se apagan rápido, sin haber sido probado nunca en una guerra de desgaste. Y la cita final del análisis de Gaethje completa el círculo de la manera más perfecta posible. La última vez que un campeón indiscutido de peso ligero cayó así fue Conor McGregor contra Eddie Álvarez, en 2016, la noche que comenzó la era que Khabib pasó media vida terminando. McGregor construyó su leyenda sobre knockouts explosivos y cortos. Cuando llegó alguien con el perfil de Khabib, o sea, presión constante, sin apagarse, sin retroceder, la leyenda no tuvo respuesta. Topuria construyó su leyenda exactamente de la misma manera. 3 knockouts consecutivos. Aquí todos, o la gran mayoría de nosotros pensábamos, ¿por qué pensaba esto yo? Porque Gaethje no usa la lucha, porque se desgasta. Y por lo que estoy viendo, ahora iba a ser una pelea de striking. Y Gaethje, si se enfrenta en una pelea de striking a un Topuria pulido, inteligente, maduro, como siempre ha sido en sus anteriores peleas, las posibilidades de que Gaethje gane con ese tipo de Topuria son casi nulas. Pero este Topuria con ese ego tan desmesurado que iba para adelante, con los ojos cerrados como un toro, a noquear y que me peguen que yo noqueo. Imagínense ustedes, no le ganaba a nadie. No a Gaethje, a nadie en su división. Como nunca lo ha enfrentado, la leyenda tampoco tuvo respuesta. Khabib no necesitó nombrar a Gaethje específicamente en agosto de 2025. Describió el problema con tanta precisión que cualquier peleador que encajara en ese perfil iba a producir el mismo resultado. Y la UFC, buscando la narrativa más vendible para el evento más grande de su historia, encontró sin saberlo al hombre exacto que Khabib había descrito. Khabib no necesitó nombrar a Gaethje específicamente en agosto de 2025. Describió el problema con tanta precisión que cualquier peleador que encajara en ese perfil iba a producir el mismo resultado. Y la UFC, buscando la narrativa más vendible para el evento más grande de su historia, encontró sin saberlo al hombre exacto que Khabib había descrito. Daniel Cormier dijo que ningún hombre en el mundo le ganaría a Topuria 8 de cada 10 veces, pero en el evento más grande de la historia de la UFC ocurrió la primera de esas 10 veces, y la persona que lo vio venir 10 meses antes, con una precisión que nadie quiso tomar en serio, ya se había retirado, ya había construido su gimnasio en Daguestán, y ya estaba viendo la pelea como cualquier otro espectador, sabiendo una vez más algo que el resto del mundo solo entendería después de que ya fuera demasiado tarde. Este tipo de peleador que decía Khabib que iba a vencer a Topuria, de aquí a la luna, no es Justin Gaethje. Puede ser un Tsarukyan, un Islam, etcétera, etcétera. Ese tipo de peleador sí, pero Gaethje no, te me disculpo. Si Khabib perdió con Gaethje fue por el motivo que les dije. Ego desmesurado, arrogancia, falta de IQ e inmadurez en la pelea. Bueno, ¿qué opinan ustedes?